Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 18 de septiembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 115.218 pacientes, de los cuales hemos logrado recuperar 90.333. Lamentablemente han fallecido 3.004 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.6%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos, siempre ordenado no por el día que reporta la Nación, sino ordenado por el día que se realizó el hisopado. Los que están en verde son los días domingo para ordenar la semana en la vista, y los que están al final de un color diferente es porque falta todavía el cargado de estos días. Como pueden ver ahí, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, estamos en la 10ª semana de una cantidad de casos que ronda entre 1.100 y 1.300, pero estas últimas 3 semanas son semanas que son inferiores en número al valor que teníamos en la última semana de agosto, y se ve ahí con mucha claridad. Aquí lo que podemos ver es el mismo dato, pero ahora ordenado por día, según lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días. Cada día y sus 6 previos se hace un promedio para evitar los picos de la semana y los valles del fin de semana. Y ahí lo que ustedes pueden ver es que luego de la última semana de agosto, que tuvo esa subida de casos hasta 1.300, pueden ver que hay un descenso bastante claro y sostenido hasta el día de hoy, que nos ha llevado a un valor entre 1.000 y 1.100 casos por día promedio. Y los últimos 3 días, por supuesto, son proyectados de acuerdo a las estimaciones de lo que efectivamente se ha cargado. Cuando uno ve la cantidad de enfermos por cada década de la vida, seguimos viendo lo mismo. Cerca del 82%, como bien dice allí, es menor de 60 años de los que se han enfermado. Sin embargo, de los que han fallecido, el 85% son mayores de 60 años, con una edad promedio de fallecidos de 76 años. Hemos llegado ya a 486.934 test de PCR. 60% de ellos se han hecho a ciudadanos residentes en la Cava, con un acumulado de positividad de 40%. Como ven, el acumulado de positividad está descendiendo paulatinamente, dado que la positividad de las últimas semanas está en el 35%. Y alcanzamos una tasa de test cada 100.000 habitantes en la ciudad de 2.625. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe del dispositivo Detectar, se han testeado en este dispositivo en total 76.911 personas y han dado diagnóstico positivo 25.730. Estamos con presencia en 38 barrios, cubriendo el 85% de todos los casos de la Ciudad de Buenos Aires en estos barrios. Actualmente, hoy comenzamos en el barrio de Barracas, donde vamos a estar con la unidad sanitaria móvil haciendo el testeo con los hisopados en la misma unidad sanitaria móvil, los testeos con saliva, y en el resto de los barrios con todos los equipos saliendo a ofrecer al 7º día a todos los asintomáticos que han sido contacto de un positivo, también el test de saliva, y a los sintomáticos llevarlos a hisopar. En relación a la curva de los barrios vulnerables, tenemos en total 16.070 casos, se han dado ya 10.730 altas institucionales, han fallecido lamentablemente 206 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.2%. Y con respecto a la curva, como ya venimos diciendo desde principios de julio, con un descenso, y por ejemplo en el día de ayer se han diagnosticado entre todos los barrios 39 casos, cosa de que todos los días estamos en menos de 50 casos en la última semana. Continuamos con Paula y el informe de geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. En las instituciones geriátricas llevamos realizados al día de la fecha, desde el inicio de la pandemia, 16.354 hisopados. Siempre les recuerdo que estos hisopados son a partir de un caso confirmado en la institución, de los cuales hemos confirmado 4.607 personas con esta enfermedad,
y se han podido recuperar de ella, cuentan con un alta institucional 3.385. Lamentablemente, de este total de población infectada han fallecido 602 personas. En relación a los test serológicos, el test rápido realizado a los trabajadores de tareas esenciales, llevamos realizados 517.532 test, de los cuales han mostrado positividad 20.952. La realización de PCR a estas personas nos ha dado la información, el dato de que han sido positivas 6.070 personas, y esto nos da una tasa de positividad de test serológicos, no de la PCR, de 17.251 test sobre 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Fue una semana de reuniones entre el Gobierno Nacional, provincial y desde ya de la ciudad con respecto al futuro del confinamiento. Tenemos entendido que habrá una conferencia de prensa más tarde del jefe de gobierno porteño. Ahora, ¿qué nos puede adelantar con respecto a la situación de reaperturas? Es decir, además de reglamentar ciertos espacios públicos para realizar actividades, ¿habrá sectores comerciales que a su vez van a ser contemplados en la siguiente etapa a partir del lunes? Si puede adelantar eso. Y por otro lado, el lunes es el día de la primavera. Se prevé un día agradable, tal como ayer que hubo temperaturas altas y esto generó que muchas personas concurran a plazas, donde se vio, por ejemplo, ayer concentraciones de personas, quizás no con todos los cuidados. Hay preocupación y a su vez va a haber controles que se refuercen para evitar concentraciones de personas, como se ha visto en días importantes como el lunes. Gracias. No, por favor. Sí, por supuesto que para el lunes estamos desarrollando un dispositivo especial de acompañamiento y cuidado. Pero como siempre decimos, somos 3 millones de personas, no podemos tener 3 millones de otras personas cuidándonos para que cumplamos una norma que es relativamente fácil de entender, que es mantener el barbijo bien colocado en la base de la nariz, no con la nariz al aire, en la base de la nariz, que tome bien en el cuello, mantener 2 metros de distancia, y cuando vuelven a su casa lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Les pedimos encarecidamente que cada uno dialogue sobre cómo lograr cumplir esto. Los encuentros de los adolescentes o de los amigos y de los jóvenes o más grandes en el espacio público se pueden hacer perfectamente bien hasta redondeles de 10 personas manteniendo esa distancia. No es tan complicado. Les pedimos por favor que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo para ver cómo podemos cumplir esta normativa. Todavía estamos con muchos casos en la ciudad, esto aún no ha terminado, el riesgo aún es importante, podemos llevar el virus hacia otras personas que queremos enfermarlas. Necesitamos reflexionar y tomar conciencia de que todos tenemos que aportar algo cada día. Y el día de la primavera, ojalá sea un lindo día, ojalá lo podamos disfrutar, pero todos tenemos que hacerlo de manera cuidada. Sí, comenté que hay un dispositivo especial preparado para el día lunes. ¿Y de qué se trata? Después seguramente en la conferencia lo comentará Diego Santilli y los responsables de ello. Y de las reaperturas, hoy el jefe de gobierno va a presentar una conferencia de prensa, lo va a comentar en detalle, pero el sentido de lo que estamos proponiendo tiene que ver con lo que venimos dialogando aquí todo el tiempo. Es dar alternativas a las personas que no pueden o no están cumpliendo la normativa de manera más segura que estar en sus casas, y poner un ojo también en el sistema de salud y cómo empezar a fortalecer y recuperar el cuidado habitual de las enfermedades crónicas, de las problemáticas habituales de la salud pública y de la salud de las personas. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Le hemos preguntado respecto de la cuestión del transporte público. Usted ha dicho que seguramente durante, por lo menos los próximos meses, seguirá siendo de la misma forma, o sea, el transporte dedicado a lo que son los trabajadores esenciales para su movilidad, pero se plantean situaciones en donde, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires mantiene desde el inicio de la pandemia 40 estaciones de subte cerradas. La gente espera mucho tiempo el subte y cuando recurre, por ejemplo, al colectivo, tanto en la ida como en la vuelta a sus hogares, en muchos casos los colectivos van con más gente que la que deberían ir. Si desde el punto de vista sanitario no hay ninguna propuesta al área de transporte para modificar esto,
abrir más estaciones. Y por otro lado, preguntarle, el lunes es el Día de la Sanidad, va a haber reclamos tanto de gremios como de trabajadores autoconvocados. ¿Usted está conforme con lo que es equipamiento médico y medidas de protección para que no se incrementen los casos tanto de médicos como de enfermeros como del resto del personal de salud en los hospitales de la ciudad? Gracias. Sí, empiezo por esta última. No soy yo el que está conforme, es lo que dicen todas las autoridades y los responsables de todos los hospitales del sistema público. De manera que y no tenemos ningún informe de quiebre de stock o de pérdida de logística en lo que es el acercar y el mantener los stocks correctos en cada uno de los hospitales. De manera que allí nosotros no tenemos ninguna información de que haya un problema. Es más, los directores lo que dicen es que están bien con todos los elementos de PP que necesitan. De manera que ahí entiendo que no hay un tema muy importante. Más allá de eso, por supuesto que necesitamos permanentemente cuidar a los trabajadores de la salud, estar muy cerca de ellos y estar atentos a todo lo que ellos necesiten, porque están en un momento muy difícil, están cansados, llevan mucho tiempo trabajando. Esta epidemia en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, está siendo muy aplanada la curva, pero muy prolongada en el tiempo, y por supuesto que la gente está muy cansada. Por eso es que hace 2 semanas ya hemos comunicado, llevamos 2 semanas organizando las licencias de los trabajadores y ya están tomándose las licencias, ya han tomado licencia algo más de 1000 personas en el sistema público. Con el tema de transporte es muy importante el punto que vos levantás. El transporte público es uno de los lugares donde la contagiosidad ha sido más significativa en todas las experiencias internacionales. De manera que para la gente lo primero que yo tengo que decirle es: busque todas las alternativas posibles ante el transporte público. Toda vez que pueda hacerlo caminando por la distancia, toda vez que no sea caminando, que pueda hacerlo en bicicleta, toda vez que pueda hacer con un grupo de personas de otra manera o en su propio auto particular. Todas las formas de transporte donde no sea el colectivo y sobre todo el subte, que es el transporte con menor ventilación, con peor experiencia internacional, hay que hacerlo. Y nosotros vamos a ir cuidando excesivamente el uso apropiado de estos medios y sobre todo, como vos preguntabas por el subte en particular, porque es el transporte público sobre el cual hay más experiencias de contagiosidad. Y permítanme agregar una cosa más para toda la gente que es muy importante. Nosotros comentamos la vez pasada, pero insistir mucho en este punto. La ciudad de Buenos Aires ya hace 10 días ha dispuesto una logística, una infraestructura y una capacidad instalada en los laboratorios para ofrecerle hacer PCR a la totalidad de los contactos estrechos de la ciudad. Eso significa que nosotros todos los días llamamos a todos los enfermos del día anterior, averiguamos sobre sus contactos estrechos y los llamamos a los contactos estrechos para ofrecerles hacer una PCR entre el día 7 y el día 10 después del contacto con el enfermo. Pero algunos de ellos puede ser que la persona no recuerde o alguna persona puede no estar ubicable o no atender el teléfono, algunos de los enfermos, y no darnos contactos estrechos. Por lo cual le ofrecemos, les pedimos a todas las personas que han estado en contacto con una persona que haya dado positiva a la PCR en la ciudad de Buenos Aires, que se acerquen a uno de nuestros dispositivos Detectar. Tenemos 18 bases operativas en la ciudad, están todas a la vista allí en Buenos Aires Gov.ar/Detectar. Pueden fijarse cuál es la más cercana y se pueden acercar allí a hisoparse o a alguna unidad febril de cualquier hospital público porteño. Pero por favor, no dejen de consultar. Necesitamos seguir intensificando el testeo y sobre todo queremos que todo contacto estrecho de la ciudad de Buenos Aires tenga un test entre el 7º y el 10º día de haber estado en contacto con el enfermo para poder cortar definitivamente la cadena de contagios en la ciudad. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, en sucesivas conferencias usted nos fue contando que una de las estrategias de la ciudad para aprender a desandar esta fase de aislamiento es tratar de reglamentar y controlar lo que de hecho ya sucede. Hace 3 semanas, desde que se inició la última etapa, usted lo habrá visto, sus colaboradores también, todos lo vimos, en parques, plazas y en la calle, en espacio público, se juega al fútbol. Los pibes salieron a jugar al fútbol. Después de lo que vimos ayer en la tele, que los grandes equipos también juegan al fútbol, usted sabe que tiene un efecto multiplicador.
Digo, ¿se trabaja en algún tipo de protocolo como para poder reglamentar y tener protocolos en lo que tiene que ver con clubes de fútbol, con canchas de fútbol 5, con escuelas de fútbol, un lugar donde se pueda controlar esta actividad que de hecho en la ciudad sucede por lo menos hace 3 semanas y se espera que después de lo de ayer se multiplique? Gracias, Marcelo. Bueno, aquí vos marcás dos cosas importantes. Uno es que nosotros, como bien decís vos, ir acompañando con la política pública, minimizando el riesgo de las cuestiones que tengan más riesgo en otro escenario, ¿no? Así que lo que vos estás observando lo iremos observando estos días y estas semanas y evaluaremos cuál es la mejor respuesta para la ciudadanía. Pero déjame recuperar un tema de lo que estás diciendo. Necesitamos todos dialogar sobre cómo cuidarnos. Necesitamos todos aprender cada día de qué podemos aportar en el cuidado individual para el cuidado colectivo. Entonces yo no daría por cierto y por hecho ya que vamos a aceptar que en todos lados se juega al fútbol, porque jugar al fútbol al día de hoy no solo no está permitido, sino que todavía es riesgoso para la curva epidemiológica que tenemos. Así que permitime primero pedirle a la gente que reflexione un poco sobre eso. Hay otras formas de hacer deporte sin correr tanto riesgo, inclusive con una pelota de fútbol, pero no en un partido con mucha interacción entre personas y sobre todo, mucho menos aún luego del partido, encontrarse a dialogar o a tomar algo juntos por ello, ¿no? Así que aprovecho tu pregunta para volver a insistir. Necesitamos seguir haciendo un esfuerzo. Sabemos que todos estamos muy cansados, que nos cuesta mucho, por eso acompañamos con las políticas públicas dando alternativas. Todas las políticas públicas dan alguna alternativa, no siempre es la alternativa perfecta, pero dan alguna. Les pedimos a todos que sigamos haciendo un esfuerzo todavía. Hola, ¿cómo les va? Ministro, buen día. Marcela Ojeda de Radio Continental. Ministro, en varias oportunidades en estos encuentros semanales yo le he preguntado acerca de qué pasa con los turnos programados para los pacientes, tanto afiliados para las prepagas o para los vecinos que usan el sistema público. Le quería preguntar, y si esto sí, por favor, lo puede adelantar o contar, si ya se van a habilitar las agendas para los turnos para las distintas especialidades, si va a ser de manera paulatina, si va a ser en todos los hospitales y si ha hablado con quienes están a cargo de las prepagas, en los centros de rehabilitación también. Eso por un lado, y por otro lado, y lo que tiene que ver con el deporte, mañana y el domingo vuelve el automovilismo a la capital federal, allí en el Autódromo Gálvez. ¿Cuáles son los protocolos que se llevan adelante y por qué sí se autorizó que las carreras de autos se hagan aquí en la capital? Gracias. Bueno, del tema de automovilismo pueden observar en el protocolo en la página del Ministerio de Salud. Es un deporte, digamos, de individual dentro del auto, sin público, por supuesto, de manera que, y el protocolo es bastante exigente, de manera que estamos convencidos de que es una práctica que se han tomado todos los recaudos suficientes para hacerlo de manera segura. Y el otro aspecto, Marcela, seguramente el jefe de gobierno lo va a comentar en detalle, pero nosotros, como yo he comentado ya al principio, estamos insistiendo mucho. Primero, poner mucho foco en todo lo que son los centros de rehabilitación para personas de discapacidad, como preguntaste. Lo hemos puesto como prioridad máxima para iniciar. Y luego, por supuesto, el reconstruir o reandar o relanzar progresivamente la atención de las diferentes problemáticas sanitarias de la ciudadanía, desde el subsector público seguramente con un plan muy intensivo en estas semanas que vengan para recuperar sobre todo 5 o 6 líneas prioritarias de la salud pública que vamos a presentar en breve.